Okay, welcome. We're really happy to have you all here with us and to join in on our third webinar. Right. So before we get into the presentation, I have a very short introduction for you all. All right, I hope you all can see my screen. Okay, so welcome again, and this is our third session for World Migratory Bird Day, leading up to the celebrations in October. And today's topic is on birds and windows. And the theme for this year's World Migratory Bird Day is Sing, Fly, Soar Like a Bird. All right, and I am Laura. Before I didn't introduce myself, my name is Laura Babulal. I am from Trinidad and Tobago, and I am the World Migratory Bird Day Caribbean Coordinator. We also have Daniela and Leticia on. Daniela is the coordinator for Mexico, and Leticia is the coordinator for Central America. And Miguel also, he is the coordinator for Latin America. All right, so I just wanted to highlight the issue of birds and windows and why we decided to choose this topic today. So I'm sure a lot of you are aware of the issue that birds... Laura, can I interrupt you for a minute? Sure. Okay, just to tell the people how that they can change the channel. Oh, yeah. So, don't worry. Sí, buena tarde a todos. Los que quieran escuchar la parte en español, en la parte de abajo, donde vienen las opciones de tener video, participantes, etcétera, viene una opción que dice interpretación del lado derecho. Entonces ahí pueden pasar a español si gustan o se pueden quedar en inglés. Laura va a estar hablando en inglés y nuestra invitada va a estar hablando en español. Entonces, si quieren pasar a la versión traducida, sería en el otro canal. ¿Ok? Si tienen dudas, igual me escriben por el chat. Yeah, that's all, Laura. Sorry. Yeah. Thank you. I completely forgot about that. Yes, so if you want English and Spanish translation, it's down below, so you can select that. All right, so thank you. So I just wanted to highlight the problem before we have the main speaker present the topic to us. So a lot of migratory birds and even non-migratory birds, they are not able to perceive a window as an obstacle, and vegetation or the outdoor tends to reflect on the window, and they would tend to fly straight into it. And some windows may appear as a fly path and they think they can fly straight through, but it's a window. All right, so it's a huge problem, and this results in birds being terribly injured, maybe injured to the point where they can't be returned to the wild, they have to be rehabilitated, or even sadly results in them dying. So this is how we would like you all to help. We would like you all to share this message at your World Migratory Bird Day events and activities. You can share how you can reduce collisions, and you can share how you can help an injured bird if you come across one. I put this picture here. It's this type of adhesive you can stick to your window to help minimize the incidence of birds like flying into your window. So hopefully we can talk more about that as well. So please visit our website, check out all the educational materials at environmentamericas.org. We have lots and lots of educational materials there, and then you can also reach out to us. We can help get materials to you all. So our main presenter today is Dr. Rosemary Menacho. She is a teacher and researcher at the National Distance Education University of Costa Rica. She is also a biologist. She has a master's in wildlife management and conservation. She holds a PhD as well in natural sciences for development, and she's been studying bird window collisions for the last 7 years in Costa Rica. You can learn more about her work at her website, that's here.
She's been doing fantastic work studying birds on windows collisions, and we could take her work and what she's done and apply it to our countries as well. So feel free to contact any of us from Environmental Americas, Miguel, Leticia, Daniela, or myself. Our contact info is here. So thank you so much, and I will pass on for Rosemary to present. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir. For inviting me. Como mencionaban antes, este es un trabajo, este proyecto tiene desde el 2015. Project started in 2000. Y ya mencionaron que tenemos un grupo en Facebook y también un blog donde se van publicando muchos de los resultados. Entonces, voy a comenzar con la charla. Primero que nada, no sé en sus países, pero por lo menos aquí en Costa Rica, las construcciones o los edificios que tienen grandes paneles de vidrio han ido aumentando cada vez más, al punto de que tenemos edificios cubiertos por completo de vidrio y pues no es raro este uso que se le da porque tiene muchas ventajas el uso de vidrio. Se usa como barreras contra el viento, para protegerse del sonido y temperaturas extremas, para disminuir el gasto de electricidad, al permitir el ingreso de la luz solar y sencillamente porque el vidrio es muy lindo y se puede permitir y permite disfrutar el paisaje a través del vidrio. Además, es resistente a la corrosión, se puede reciclar. Ya mencioné que disminuye el consumo de energía en la iluminación y entonces hay una tendencia cada vez mayor en un tipo de arquitectura que de hecho se llama construcción verde, porque en buena teoría el que tenga más vidrio lo hace más sostenible, ya que es un material bastante limpio y demás. Estas son las muchas ventajas que tienen los vidrios y las ventanas. Entrando un poquito al tema de la relación entre el vidrio y las aves, tenemos que las aves, al igual que nosotros los seres humanos, pues ellos se mueven en el ambiente utilizando más que nada su visión, su vista. Por eso aquí incluyo una frase que dice: un ave es un ala guiada por un ojo. Básicamente, la vista es lo que permite al ave moverse en el entorno y lo hace de una manera tan exitosa que difícilmente podemos ver a las aves golpeándose unas a las otras, o a veces pasan sumamente rápido y no se golpean con nada. Ya lo mencionó antes Laura, el vidrio tiene dos características que confunden a las aves. La primera es que cuando las habitaciones están más oscuras adentro que afuera, las ventanas o el vidrio actúa como un espejo reflejando la vegetación, el cielo o lo que sea que está en el exterior. Y al parecer, este reflejo que ven las aves no lo ven como si fuera una ilusión, que es, sino que realmente pretenden llegar a la vegetación, al cielo o a lo que sea que se ve reflejado en la ventana. Entonces, el vidrio realmente es, en este caso el reflejo, es una de las cualidades que tienen los vidrios que más a menudo confunden a las aves. La otra característica que afecta también es la transparencia del vidrio. También lo mencionaba Laura, cuando un panel de vidrio está frente a otro, luce como un pasadizo y las aves no ven en absoluto que hay un obstáculo. Y ahí es donde se golpean, entonces, con velocidad al viajar, al volar hacia el vidrio. Me parece muy importante distinguir el comportamiento que se llama boxeo de sombra de las situaciones en que las aves golpean a toda velocidad contra el vidrio. El boxeo de sombra es otro comportamiento de las aves muy común y poco estudiado, y consiste en que las aves ven su propio reflejo en la ventana y comienzan a pelearse contra el vidrio o su reflejo. Lo hacen usualmente al inicio de la época reproductiva y pueden pasar mucho tiempo golpeando contra el vidrio, desperdiciando su energía, pero es un comportamiento que muy pocas veces lo lleva a la muerte, a morir. Entonces,
Sin embargo, es muy molesto para las personas. Por eso no es raro que la gente publique y diga, me molesta este tipo de comportamiento, porque pasan horas golpeando contra espejos, contra el vidrio, ensuciando las ventanas, picoteando. Incluso creo que hay personas que creen que las aves tratan de comunicarse al hacer esto. Y hay ciertas ideas entonces de que hay algo que quieren comunicarse, pero en realidad lo que están haciendo las aves es básicamente tratar de defender su territorio y expulsar al intruso. El problema de que las aves se golpean contra las ventanas es cuando ellas se golpean a toda velocidad. En estos casos, más de la mitad de las aves que golpea va a morir. La razón por la que las aves mueren no es tan conocida. Y en el estudio, por lo menos aquí en Costa Rica, he visto que hay muchos mitos. Muchas personas creen que al golpear, las aves se rompen el cuello. Cuando las personas levantan el ave que recién se ha golpeado y muerto, ven que tiene la cabeza colgando y el cuello muy flexible, entonces piensan que es que se rompió el cuello, pero esto no es correcto. Si uno llega a llegar a retirar de un ave muerta la piel que cubre el cráneo, muchas veces va a ver esto. Esta es una fotografía de un cráneo al cual se le ha quitado la piel y vemos que se ha depositado como un pocito de sangre debajo de la piel. Y entonces, en los estudios que ha hecho Daniel Clem hace muchos años, se dio cuenta que la causa real de la muerte de la mayoría de las aves es por hemorragia intracraneal. Es decir, el cerebro golpea con fuerza el cráneo y al rebotar rompe vasos sanguíneos, el cerebro se inflama y en pocos segundos puede morir, pero también el ave puede incluso irse volando y morir minutos después. Entonces, lleva al tema de qué hacer cuando un ave se ha golpeado contra una ventana, qué primeros auxilios se le puede dar. Hay una charla muy buena sobre este tema de Randall Arguedas que pueden buscar en YouTube, pero en términos generales en muchas ocasiones realmente no se puede hacer mucho al respecto. Cuando el ave tiene esta hemorragia intracraneal es un poco difícil darle ayuda. Sin embargo, lo que se puede hacer en estos casos es dejar que el ave descanse. En lugar de motivarla a volar, se le puede colocar dentro de una caja limpia con huecos en posición lo más vertical posible para que el ave tenga la cabeza un poco alta y se deja con la tapa cerrada por media hora o una hora o el tiempo que sea necesario hasta que el ave comience a estar más activa. Y es entonces cuando se puede liberar. Entonces, no es conveniente darle alimento, no es conveniente darle agua, porque en el estado en que se encuentra, cualquier manipulación de parte del ser humano más bien tiende a asustarla más y puede provocar entonces que la muerte se dé más fácilmente. Entonces, esto es algo que yo he visto, no sé en en otros países de Centroamérica, pero en Costa Rica hay muchos mitos. Está el mito de que si uno le sopla en la colita al ave que se acaba de golpear, ella va a avivarse y va a salir volando y va a estar bien. Pero tengamos claro que el hecho de que se vaya volando no implica que el ave vaya a sobrevivir. Después de un tiempo puede aún morir. Vamos a ver algunos factores que van a influir en las colisiones, en la cantidad de colisiones de las aves contra ventanas. Las aves en realidad pueden golpear con ventanas incluso muy pequeñas porque ellas igual ven un pasadizo, ven el reflejo y pueden golpear igual. Pero al aumentar el área de las ventanas, aumenta la posibilidad de que las aves golpeen. Entonces, mientras mayor sean las ventanas, el área del vidrio, mayor probabilidad hay de que van a golpear. Estas son algunas aves, por ejemplo, que han golpeado contra este edificio. Es como un ejemplo. Entonces, también es importante qué tal es el porcentaje del vidrio en relación a otros materiales que hay en el edificio. Si tiene muchas ventanas en relación tal vez a madera o cemento, también aumenta la posibilidad de que golpee. Por ejemplo, en esta casetilla de guarda, que es algo que se utiliza también muy a menudo en mi país, vemos que hay una área bastante grande de vidrio en relación a otros materiales.
del pequeño edificio, y además se da el efecto de túnel. Entonces es un sitio donde las aves se pueden matar. El otro factor que influye también es el hecho de que pueda el ave ver vegetación reflejada. El solo hecho de que esté en un árbol y vea otro árbol reflejado en el vidrio va a hacer que también tienda a ir hacia ahí en busca de alimento, refugio, y golpee. Hay personas, bueno, en mi país muchas veces el vidrio, ya que hay tanta radiación, cuando tenemos un vidrio transparente y ingresa mucha luz, molesta a las personas que están en el interior. Entonces, aquí lo que se hace muchas veces es que se coloca un adhesivo oscuro en el interior de la ventana, que lo que va a hacer es reflejar muy, muy bien el exterior. Esto se llama vidrios polarizados en mi país, y ven que es un espejo muy, muy bueno. Entonces, estas ventanas altamente reflectivas son bastante peligrosas también. Y cuando se combinan los diferentes factores, aumenta el peligro. Vegetación reflejada, una gran área de vidrio, habitaciones oscuras, o cuando se ve como un pasadizo por el cual el ave puede intentar pasar sin percatarse de que hay un obstáculo. La ubicación del edificio también influye mucho. Mientras mayor sea la diversidad de aves y la cantidad de aves que hay alrededor del edificio, es más factible que se vaya a golpear también las aves. Entonces, si está en una zona donde hay bosque, una zona muy diversa, entonces es muy posible que las aves vayan a golpear ahí. Por eso, en mi experiencia, muchas de las colisiones se dan más que nada en sitios, en edificios que están rodeados de bosques o de mucha naturaleza. La altura a la cual están las ventanas también va a influir. Si está en un segundo piso y está reflejando, por ejemplo, árboles, la copa de los árboles también puede provocar que haya muchas colisiones. Este es un ejemplo de una ventana pequeña, pero ahí también se golpean aves porque en el jardín son atraídas por flores y por frutos. Y más ejemplos de ventanas en zonas rurales. Hay un factor que aquí en Costa Rica no ha estudiado o no se ha estudiado tanto, pero es muy posible que afecte también especialmente a las aves migratorias. Ciudades como Nueva York o como Toronto en Canadá tienen la característica de que durante la noche los edificios se iluminan y esta luz artificial parece que atrae a muchísimas aves. Por aquí en Costa Rica también muchas de las aves migratorias viajan de noche, y entonces las luces de igual forma podrían atraerlas a las grandes ciudades, y en el amanecer ellas van a estar en una zona con mucho peligro porque hay muchos ventanales en las ciudades. Entonces, en esta publicación de Loos y otros, encontraron que la gran mayoría de las colisiones de aves contra ventanas no ocurren en los edificios muy altos, como en rascacielos, sino en edificios bajos o medianos, como por ejemplo de 1 o 2 pisos, porque son los que más abundan. Y es un peligro entonces que está prácticamente en todo el planeta, en todos los continentes, porque en todos lados se utilizan mucho las ventanas. Voy a contarles un poquito cómo hemos realizado este estudio aquí en Costa Rica. Tomamos en cuenta, por ejemplo, cuáles eran los cambios durante el día, es decir, a qué hora habían golpeado las aves, si temprano, en la mañana, durante el mediodía o más tarde, y también la época del año, en qué momento del año se dieron las colisiones. Si uno quiere estudiar este tema, tiene que tomar en cuenta el efecto de los carroñeros, que son estos animales que en poco tiempo pueden hacer desaparecer el cuerpo del ave. Por ejemplo, gatos, pisotes, que son un tipo de mamífero acá, o otras aves, e incluso insectos como hormigas y demás. Y por supuesto, otro factor que puede influir es cuando hay sitios donde el ave puede caer que estén fuera de la vista de las personas. Por ejemplo, en medio de la vegetación o sobre techos, sobre partes que golpean a la ventana y caen sobre techos y ya no se pueden ver.
nosotros utilizamos mucho la ciencia ciudadana, publicando en el grupo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y también en el grupo Aves y Ventanas, solicitando a las personas que reporten las colisiones por medio de las redes sociales. Entonces, las personas publicaban la fecha en que había golpeado el ave, el lugar aproximado, porque no queremos necesariamente que las personas sientan que van a decir que en su casa están golpeando, la hora a la que habían golpeado las aves y la fotografía, que es muy importante, de las aves, porque muchas personas no distinguen realmente las especies, pero con ayuda de la fotografía sí se puede llegar a identificar el ave. También solicitamos a las personas utilizar eNaturalist y también utilizamos esta otra aplicación que creó la organización FLAP de Canadá y que se dedica únicamente a reportar colisiones de aves contra ventanas. Entonces, las formas de colaborar son variadas, digamos. Vamos a ver entonces qué aves se ha encontrado que pueden ser más vulnerables a golpear contra una ventana. En Costa Rica recibimos en este momento más de 1.254 reportes de colisiones de 46 familias y 276 especies. Aquí en Costa Rica hay contabilizadas unas 923 especies de aves. Y la gran mayoría de aves que ha golpeado son residentes en cuanto a especies y también en cuanto a números de individuos reportados. Yo he visto en otros estudios, sobre todo en campus universitarios o en ciudades, donde la mayoría de las aves que golpeaba eran migratorias y se creía que era un peligro más que nada para las aves migratorias. Pero en realidad este estudio demuestra, y otros más que se han hecho, que el peligro es para las aves en general. Y vamos a ver un poquito más de esto adelante. Entonces, vemos aquí que de esa cantidad de aves residentes que hay, 655, 226 han sido reportadas. Y de las migratorias, 48 de 220. Hay aves que parece que fueran menos vulnerables a colisionar contra ventanas, pero puede tener relación a que no se acerca mucho a los edificios de las personas. Por ejemplo, aquí por lo menos yo no tengo reportes de gaviotas ni correlimos, ni un solo reporte de zopilotes, ni de aves que están muy ligadas al bosque muy profundo o que vuelan poco, como los tinamús. Bien. Adriana, tienes el micrófono encendido. Sí hay reportes de algunas aves como por ejemplo garzas, estas gallinulas y otras que sí están como ligadas al agua, porque ellas también tienen que moverse entre, digamos, entre los humedales y pues ahí pueden golpear. Entonces, esto a nivel general es un resultado. La gran mayoría de aves que golpea son residentes y en zonas, ya vamos a ver después también, como más urbanas o como tipo ciudad, cambia y la mayor parte de las aves que golpea allí son más bien migratorias. En cuanto a las aves endémicas en el país, tenemos del total de especies endémicas una fracción, digamos, 38 que han sido reportadas, que es un número relativamente alto. No son endémicas únicamente para Costa Rica, sino a nivel también de Panamá y otros tipos de endemismo. Y bueno, como un primer resultado importante es que la familia con mayor cantidad de reportes es la de los colibríes. Vemos en este pequeño gráfico a la derecha y arriba que es una familia que tiene una cantidad desproporcionada de reportes y de los 52 especies de colibríes, 35 han sido reportadas por colisionar. Muchas de ellas son especies como los ermitaños, que no protegen un territorio como otras especies, sino que se mueven entre plantas buscando alimento. Y otras como por ejemplo esta especie de aquí, que es una especie que sí es endémica para Costa Rica, y la única especie migratoria latitudinal que llega a Costa Rica. La garganta de rubí también ha sido reportada acá. La segunda familia aquí en Costa Rica en ser reportada es la de los zorzales.
Y de esta, el que se lleva el premio, entre comillas, es esta especie de K, que es el zorzal de Swainson. Tiene una cantidad bastante grande de reportes y tiene unos momentos bastante definidos en el año en que golpea, que es más o menos en marzo y abril y en septiembre, octubre y noviembre, que es cuando pasa por nuestro país. Siento que pasa como en grandes números y la gente entonces en ese momento lo reporta mucho. La segunda especie en cantidad es el yigüirro, que es nuestra ave nacional y que es bastante común en realidad en el país. Entonces también es reportada por colisionar. Y este de acá que se llama el jilguero, el Black-Faced Solitaire. La tercera familia en colisionar sí es una familia que es de muchas aves migratorias, como son las reinitas. Y tenemos aquí entonces, por ejemplo, la reinita verdilla, la blanca y negra y otras especies de reinitas que también golpean bastante contra ventanas. Son muchas las familias que golpean, pero otras que tienen gran cantidad de reportes son la familia Traupide, la de las tangaras, la familia Columbide, que usualmente cuando golpean provocan mucho ruido porque son bastante pesadas las palomas. Y una familia que me parece muy interesante, que es la de las saltarines, porque no es una familia como muy abundante, y sin embargo, yo entiendo que sea reportada porque se acerca a los jardines a buscar frutas. Es una familia que se alimenta de frutos. Estos son, digamos, la cantidad de reportes por mes. Entonces vemos claramente que las migratorias tienen un pico entre marzo y abril y otro pico entre septiembre, octubre y noviembre. La cantidad no necesariamente refleja una cantidad exacta, pero sí vemos una tendencia a que cuando las aves regresan de Norteamérica y pasan por Costa Rica, sobre todo en el mes de marzo y abril, golpean bastante, y después de que se reproducen en Norteamérica y vuelvan a pasar otra vez rumbo a Sudamérica y Centroamérica, también vuelven a golpear bastante contra ventanas. El 62% de las aves que fueron reportadas murieron en ese momento y las otras sobrevivieron por lo menos de manera inmediata al golpe. Este es el zorzal de Swainson que les comentaba. Es el ave que más ha sido reportada en Costa Rica. Y esto fue cuerpos que se colectaron en Monteverde. En Monteverde hice un poco más de trabajo de campo, es decir, ahí solicitamos a los vecinos que llevaran los cuerpos de las aves que habían golpeado a algunos congeladores ubicados en diferentes partes de Monteverde. Entonces así fue posible tener los cuerpos propiamente de las aves. Y es interesante que parece que los reportes de avistamientos en IBERT coinciden bastante bien con los reportes de colisiones en los meses de abril, en los meses de octubre. En este caso es con el zorzal de Swainson. Estas son algunas de las ventanas contra las cuales golpearon zorzales de Swainson. Y estos son ejemplos de otros grupos y gremios alimentarios. Por ejemplo, tenemos gavilanes, lechuzas, ya mencioné palomas, en este caso es una paloma endémica, colibrís, otras especies endémicas. Este se llama rualdo en Costa Rica, otra ave endémica en Costa Rica. Esta es una especie de tucán que en realidad es bastante, no es tan común ver como otras especies de tucán y pues fue reportado como colisión. Esta es una especie de tucán que es muy atractivo para el turismo, entonces muy atractivo para los turistas y pues es bastante malo que se golpeen contra ventanas. Este es en Monteverde, un tucancillo que también golpea a menudo. Otras especies como nocturnas también golpean. Y bueno, para dar un vistazo rápido de qué es lo que ocurre en las zonas urbanas, les mencionaba que muchas aves migratorias son reportadas en la zona urbana, en edificios como estos que vemos acá. Y entre las que tienen mayor número de reportes tenemos a los yigüirros, a esta paloma que se ha vuelto muy común y al zorzal de Swainson. Vemos entonces cómo
Las migratorias aparentemente golpean bastante en zonas urbanas. Y algo interesante, pero no tan novedoso, porque ya en otros estudios también se ha encontrado que algunas aves residentes en ciudades son capaces de vivir bastante bien con las ventanas. Parece que aprendieran a vivir en la ciudad sin golpearse. Y es un ejemplo el zanate, que es quiscos mexicanos, o la paloma de Castilla, Columba livia, que no hay prácticamente reportes de colisiones de estas especies. En cambio, llamó la atención esta otra especie que es un pájaro campana y es una especie que hace una migración altitudinal, por tanto ingresó a la ciudad y colisionó contra una ventana de un edificio en el centro de la ciudad. Entonces, este tipo de estudios también demuestran que se puede obtener información bastante interesante de ese tipo de movimientos. Tenemos aquí a una reinita alidorada. Y bueno, más de zorzal de Swainson. Estos son entonces ahora entrando un poquito más con lo que son especies migratorias propiamente. Tenemos que la gran mayoría, ya mencioné que son del zorzal de Swainson, y las épocas en que golpean son bastante definidas. Este es un ejemplo otra vez de Ebert con la garganta de rubí. Y vemos aquí como los reportes, aunque poquitos, coinciden también con Ebert, que sirve bastante para esperar cuáles aves van a golpear. Vemos aquí entonces como son poquitos reportes, pero coinciden muy bien con lo que muestra Ebert. Entonces, hablando ya un poquito de prevenir las colisiones, hace falta muchos estudios en Centro y Suramérica, realmente hace falta mucho más investigación, pero si se sabe que hay un problema, comencemos a hablar de las opciones para evitar las muertes. Entonces, en Canadá y en Estados Unidos se han aprobado varios lineamientos para prevenir, y una de las cosas que se dice es que las marcas para evitar que las aves se golpeen pueden tener unos 4 milímetros si son elementos individuales o 2 milímetros si son líneas. Les voy a mostrar ahora un poquito. Y no debe haber más de 5 centímetros entre las marcas visuales. Y deben tener alto contraste. Y además deben colocarse en la parte externa de la ventana. Entonces veamos por otra parte cómo las personas buscan ciertas características. Si se tapa la ventana con un plástico o con un cartón, se termina el problema, pero la gente quiere poder ver a través de las ventanas, que el método sea barato, que sea duradero, estético y fácil de colocar. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. No solamente se puede decir, bueno, que sea efectivo, también veamos métodos que a la gente le gusten. Entonces, veamos aquí algunos métodos que la gente ha compartido conmigo, fotografías. Un señor muy preocupado porque las aves golpeaban constantemente, se iba a ir de viaje, entonces decidió cubrir sus ventanas con una mezcla de maicena con agua y ensució todas las ventanas. Entonces resultó bastante efectivo, pero muy, digamos, muy poco estético. Y evidentemente no iba a ser muy duradero, porque cuando iba a volver el señor tenía que limpiar las ventanas. Los vidrios inclinados, la gente espera que sea un método efectivo, pero tienen que estar muy inclinados para que lo sean. Entonces realmente las aves pueden golpear aún en vidrios inclinados, pero tal vez no van a morir necesariamente porque el golpe va a ser menos duro cuando se peguen. Sin embargo, hay que estudiar esto mucho más. En términos generales no se ve como una opción porque muchos arquitectos no van a colocar vidrios muy inclinados. Las siluetas aquí en Costa Rica son muy gustadas y muy utilizadas porque son muy estéticas, son bastante baratas, no bloquean la vista y son fáciles de colocar. Lo único malo es que no son efectivas. Entonces, les muestro ejemplos de siluetas que las personas utilizan acá, tan fáciles de hacer, tan fáciles, entre comillas, de colocar. El único problema con las siluetas es que las aves no saben que no tienen que golpear aquí y siguen viendo el reflejo de los alrededores y siguen golpeando. Entonces, para que las siluetas sean efectivas, tienen que colocarse a unos 5 centímetros entre sí y ya dejan de, ya no es posible ver a través del vidrio, ya no es estético y entonces ya no es tan efectivo porque la gente no va a querer usarlas.
En Monteverde, a la hora de indicar sobre métodos, las personas les gustó mucho utilizar cuerdas. Las cuerdas se pueden dejar colgando y se pueden colocar a unos 8 centímetros entre sí o 5 centímetros si se quiere, y colocadas en el exterior. Son bastante económicos, es fácil de limpiar el vidrio, no bloquean tanto la vista y son más o menos estéticas. Entonces, aquí les pongo ejemplos de sitios, zonas tal vez como boscosas, donde se colocaron cuerdas. Esta es en una casa y me gusta este ejemplo porque el contraste es bastante fuerte entre el color del vidrio y las cuerdas o cintas que colocaron. En este caso me gusta mostrarlo porque es un ejemplo de lo que tal vez no funciona. Los pusieron como zigzag y dejaron un espacio mayor a 10 centímetros en algunas partes del vidrio. Entonces, las aves siguieron golpeando porque seguían intentando pasar entre las cuerdas. Así que otra desventaja también es cuando las cuerdas hay viento y se enredan entre sí. Es bueno que estén sueltas porque se mueven con el viento, es malo porque se pueden enredar y dejan de ser efectivas. Pero como ejemplo, es un método bastante aceptado aquí en Costa Rica. En la parte turística se ha utilizado bastante y pues es un buen ejemplo entonces. Otro ejemplo es el de los adhesivos. Básicamente se colocan a unos 5 centímetros entre sí y son duraderos. Ese es un ejemplo en Carara, por ejemplo, el Parque Nacional Carara. El que tan estético sea, pues depende de las personas, pero sí muchas personas lo están utilizando. De igual forma se pueden colocar los adhesivos, ojalá de nuevo a unos 10 centímetros entre sí, como en forma de líneas. Y este es un ejemplo que fue colocado hace poco en Jardín Lancaster, que es un jardín botánico, dejando los adhesivos a una distancia de 5 centímetros entre sí y añadiendo algunos diseños de las aves de la zona, que es bastante estético y es bastante bonito y efectivo. Hay otras técnicas o métodos para hacer marcas en el vidrio, por ejemplo, el arenado o sandblasting. En este caso lo usaron en San Gerardo de Dota y la ventaja de este método es que a diferencia de los adhesivos es permanente. Ya se hace una especie de, digamos que se raspa el vidrio, queda como, ya no queda transparente y puede entonces durar por todo el resto de la vida. Otros métodos utilizados son la malla o el sedazo. En sitios donde hay muchos mosquitos, el sedazo es excelente. De una vez puedes proteger a la casa de los mosquitos o al edificio, pero en otros sitios no va a lucir tan estético, ¿verdad? Sin embargo, es una opción que se ha implementado en algunos lugares y pues se puede considerar, especialmente en casos en cuales los aves incluso pueden llegar y golpean contra el sedazo, contra la malla, pero en ocasiones no se van a matar, en otras ocasiones sí se pueden lastimar todavía. Este caso, por ejemplo, en un segundo piso, era un sitio donde muchas aves podían golpear porque se ve como un túnel y la malla, que casi no se ve, no se percibe, pues es muy efectiva. Y en otros sitios hicieron diseños con pintura. Para sitios turísticos puede ser otra vez una buena opción porque es bastante estético. En este caso utilizaron especies de la zona, como helechos, otras plantas o aves de la zona. Entonces resulta bastante bonito. Es como un tipo de mural. Otra opción que no hay que dejar, digamos que hay que también tomar en cuenta son las verjas o las barrotes que se colocan muchas veces para evitar que ingresen ladrones a los sitios. Estos pueden ser bastante útiles también o efectivos para evitar las colisiones. Por ejemplo, en este edificio que está en medio del bosque golpeaba mucho a las aves y me dicen que después de colocar los verjas ya no volvieron a pasar accidentes. Y otro método que también existe es el vinil microperforado, que se puede utilizar especialmente en zonas donde hay turismo también. Puede ser un poco caro, pero la ventaja es que es bastante estético porque se puede imprimir cualquier fotografía que se desee. Y por dentro, si hay luz afuera, se va a ver translúcido. Esto es en el Parque Nacional Tortuguero,
y estas son fotografías de los canales del parque. Y las aves no golpean porque, aunque es una fotografía, es algo que no es como el contraste, como el reflejo, sino que es algo como una pared, es propiamente una pared. Y otro método que no se puede también dejar de tomar en cuenta son los parasoles. De nuevo, aquí se colocan muchas veces ventanas, pero hay mucho sol y eso molesta a las personas que están dentro del edificio. Entonces los parasoles pueden ser muy efectivos, estéticos y permanentes también. Esto también puede utilizarse para evitar colisiones. Estos otros ejemplos de parasoles. Y estos son otros ejemplos más que me han enviado. El ejemplo del centro, que es hecho con hojitas y así, puede ser interesante porque el movimiento parece que no le gusta a las aves. Si ven que algo se mueve, pues como que las disuade de acercarse. Pero hay ventanales con vitrales, hay también otros tipos de como cortinas que se pueden dejar, pero siempre por fuera del edificio. Entonces ya voy terminando la charla. Se ha encontrado aquí en Costa Rica que hay un alto número de especies que colisionan contra ventanas. Ante esta problemática, se han aplicado métodos de prevención en hoteles, restaurantes, jardines botánicos y reservas privadas, centros educativos y áreas silvestres, además de en casas también. Y los métodos pueden tener diferentes características, pero es muy importante que se coloquen en la parte externa de la ventana, que cubran toda la ventana, todo el área. Y aunque aquí en Costa Rica no se ha aprobado una guía sobre esto, sí estamos trabajando en eso, pero sí se conocen las regulaciones más o menos que hay que tomar en cuenta. Aquí en Costa Rica tenemos sitios que son prioritarios para la conservación de aves, que son las áreas de importancia para las aves de Costa Rica, que vale la pena considerar porque hay una mayor diversidad y un alto endemismo también. Así que hay que dar prioridad a esos sitios. Y pues seguir estudiando la efectividad de los distintos métodos en Costa Rica y otros países, porque muchos de los estudios se han realizado en Norteamérica y hace falta más estudios acá. Un gran agradecimiento al doctor Daniel Clem Jr. de la Universidad de Muhlenberg, al doctor Edgardo Arévalo, a la doctora Rosita Blate y a la licenciada Marta Garro por su colaboración con este trabajo y a todas las organizaciones que han también colaborado. Y pues muchísimas gracias y si tienen preguntas con mucho gusto puedo intentar contestarles. Muchísimas gracias, Rosmarie. Saluda a Leticia Andino. Voy a dar lectura entonces a las preguntas que hay acá en el chat. Dice Bernice Albeiro Velasco, ¿se tiene información sobre cuáles especies de aves son las que más sufren colisiones? Hubo algunas menciones en la presentación, no sé si nos quiere ampliar un poco más o enfatizar al respecto, Rosmarie. Sí. Bueno, uno puede esperar que las aves que van a colisionar más a menudo va a depender mucho de la cantidad de esa especie alrededor del edificio. Va a depender mucho de por sus hábitos tienden a acercarse a los edificios. Por ejemplo, en el caso de los colibríes, una de las razones por las que pueden ser tan vulnerables es porque ellos se alimentan del néctar de las flores y necesitan constantemente estar alimentándose. Entonces, al ver ellas el reflejo de las flores en las ventanas, posiblemente intentan alimentarse ahí, llegar allí y pues sufren más accidentes. Igual posiblemente ocurre con las aves que se alimentan de frutas, pero también hay aves insectívoras que golpean. Entonces, son diferentes las situaciones, pero tienen que ver mucho tanto dónde está el edificio, cuáles son las aves que están alrededor y también qué es lo que puede atraer a las aves a la cercanía del edificio. Ok, tenemos acá otra pregunta, dice Flavia Cozzarelli. ¿Puede ser el cansancio de las aves migratorias las que tienden a colisionar? ¿Se pierden más aves por colisiones o por otros efectos relacionados a la migración, hábitats, alimentos, depredadores? Y una pregunta más, dice, ¿qué porcentaje de aves que colisionan quedan aturdidas o mueren? Yo imagino que no es por el cansancio que las aves van a golpear contra las ventanas. Sí puedo pensar que ellas pueden estar ansiosas de alimentarse y en esa búsqueda de alimento pueden entonces tender a acercarse a sitios
como por ejemplo jardines o sitios donde hay árboles y plantas, insectos, y después caen en este engaño de las ventanas. ¿Qué tantas de las aves migratorias mueren? Si tomamos nada más a Costa Rica como un indicador, Costa Rica está como en un puente, ¿verdad? Y tomamos otros países donde se han trabajado, como por ejemplo en Estados Unidos y también entiendo yo en México y Brasil, pensaría que las aves migratorias sí son muy afectadas en todo su recorrido, por todos los países. Sin embargo, como les menciono, hace falta más investigación en otros países de Centroamérica para saber qué tanto está afectando realmente. Es un factor importante, sin duda, que se debería de estudiar más. ¿Cuál otra pregunta hay que no sé si no la recuerdo? Bueno, el porcentaje de aves que colisionan, quedan aturdidas o mueren. Y el otro era si se pierden más aves por colisiones o por efectos relacionados a la migración, hábitats, alimentos y depredadores. De los números, digamos, que se han hecho estudios, el que puede ser tomado en cuenta más es el de Estados Unidos, donde se estimó que mueren hasta 1.000 millones de aves, entre unas 600 en promedio millones de aves, hasta 1.000 millones de aves cada año. Entonces, esa estimación que inicialmente le hizo el doctor Daniel Clem, lo que hizo fue considerar que en cada edificio morían entre 1 y 10 aves por año. Entonces, si uno quiere hacer un estimado por país, podría también tomar esos datos de la cantidad de edificios y multiplicarlo por 1 y por 10 para ver más o menos cuántas son las aves que pueden estar muriendo por país. Pero no podemos dejar o sea, tomemos en cuenta que el cambio de uso de suelo, cuando se destruyen los bosques, también influye mucho. No sabemos qué tanto está afectando también a los plaguicidas. Hay muchos factores que tomar en cuenta, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta o dejé algo más. Sí, vamos a pasar acá a la otra pregunta. Dice Morelia Amante Calderón, ¿cómo recibe la gente en Costa Rica la idea de hacer visibles las ventanas? Es decir, ponerles cordeles o marcas u otras propuestas. Saludos desde Morelia, Michoacán. Sí, gracias por la pregunta. Les voy a comentar que cuando comenzamos con el estudio, pues yo francamente pensaba, la gente no va a querer poner cuerdas en las ventanas, no va a querer poner algo que cubra toda la ventana y especialmente aquí es muy importante el turismo. Entonces yo pensaba, en los hoteles no van a querer hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, la sorpresa fue que de los primeros en actuar fueron realmente en los hoteles. Y nos dimos cuenta en parte porque hay una imagen de interés por la naturaleza o de cuidar y proteger la naturaleza que aquí es muy valiosa. Entonces, comenzando por los hoteles, por restaurantes, incluso sitios bastante finos como los que mostré en las fotografías, ellos colocaron cuerdas en todas las ventanas y otros métodos, adhesivos y demás. En cuanto a la preocupación de qué pensarían los turistas, al preguntarles también, la gente se queja, la gente contestó no. Cuando se le explica al turista para qué es lo que se está poniendo, las cuerdas o los adhesivos, más bien ellos están contentos de que se nos preocupemos por las aves. Entonces es buena la respuesta. Interesante. Veamos, Flavia Cozzarelli dice, ¿el problema se resuelve desde la mesa del arquitecto que ha sido concientizado o desde la toma de acción de los ciudadanos sensibilizados? Gracias también por la pregunta. En mi trabajo en Monteverde comencé a hablar con arquitectos y la impresión que me dio es que realmente el arquitecto no tiene mucho, o sea, la persona puede explicar al usuario la situación, pero hay un interés muy grande por poder disfrutar del entorno, ver el paisaje, los atardeceres, y entonces al arquitecto le cuesta mucho educar a las otras personas. Entonces, lo que he notado es que tiene que partir de las personas educadas, el pedir que se busque que no se maten las aves. Sí tenemos casos de arquitectos que han construido su edificio desde el inicio pensando en las aves y la persona que ya estaba interesada aceptó las recomendaciones, pero aún queda mucho trabajo por hacer porque todavía muchas personas ignorantes de la situación
construyen grandes ventanales y después se percatan del problema. Sí. Nuevamente Flavia nos pregunta, ¿se le pueden poner pesas a las cuerdas? ¿Sirve que cuando no hay nadie en casa o oficina se cierran las persianas o cortinas? Yo no recomendaría poner pesas a las cuerdas porque una de las primeras personas que colocó cuerdas en el exterior indicaba que con el viento las cuerdas golpeaban y que eso molestaba a las personas que estaban durmiendo en el interior de la habitación. Entonces, si hay sitios donde hay mucho viento, es preferible que los fijen arriba y abajo, que tal vez traten de acercar más las cuerdas, pero que las fijen para que el viento no las golpee. La otra sugerencia, ¿cuál era, perdón? De la pregunta. Dice, ¿sirve que cuando no hay nadie en casa u oficina se cierren las persianas o cortinas? Sí sirve. Hay que estar muy consciente de eso, pero hay edificios y las personas que trabajan en edificios pueden revisar si cuando golpea un ave es porque la ventana está frente a otra y se ve como un pasadizo. Entonces, en esos casos es preferible cerrar las cortinas o persianas. Y el tema de las cortinas es un tema muy interesante porque en el trabajo que hice en Monteverde, yo revisaba cada ventana de muchos edificios y había sitios que tenían todo el tiempo cerradas las cortinas y yo no veía aves muertas ahí. Y me encontraba aves muertas el día en que habían decidido abrir las cortinas. De manera que en ese momento, por alguna razón, las aves vieron como un pasadizo o otra cosa y golpearon. Entonces, el tema de qué tan efectivas son las cortinas es digno de estudiarse. Depende de las condiciones de luz, que si hay reflejo o no. Ok. Martín Lezama dice, me parece que la ubicación del edificio o urbanización en relación al hábitat o masas de bosque, rutas de paso de las aves, influye en la tasa de colisiones. Sí, digamos que se ha visto que la vegetación frente a los edificios es un indicador de colisiones. Y recuerdo que mi profesor me contaba de otro señor cuando había comenzado a estudiar este tema, que había hecho como una revisión de un sitio, una franja, como una acera, y había visto dónde estaban las aves muertas. Y se había encontrado las aves muertas siempre en sitios donde había árboles reflejados, no en otros sitios donde no había árboles. Entonces, la cercanía de los árboles sí influye. Y aprovecho esta pregunta para comentar, aquí en Costa Rica, los comederos de aves, la ley los prohíbe, pero yo sé que son muy comunes en otros países. Y lo que se ha encontrado es que los comederos a una distancia mayor a 1 metro de la ventana aumentan la cantidad de colisiones. Entonces, en caso de tener comederos para colibríes o para aves, es mejor que estén cerca o junto a la ventana. Eso ayuda a disminuir las colisiones. Ok, dice Eliazar Benítez, la mayoría de las recomendaciones son para ventanas de casas o edificios pequeños. ¿Qué recomiendas para los edificios de muchos pisos de altura que están forrados de cristal? Sí, yo pienso que para esos edificios especialmente podría ser importante proteger las ventanas o colocar métodos en los primeros pisos, el primero, segundo, tercer piso, que es donde las aves usualmente, digamos que vuelan. Para los pisos que están más altos, habría que revisar si ahí golpean, porque puede ser que se dé este tema de los pasadizos que habíamos mencionado, ¿verdad? Que están una ventana frente a la otra. Pero creo que eventualmente también se podría tomar como ejemplo lo que hicieron en Canadá, que es que en los sitios donde hay muchos edificios con mucha luz, reducen la cantidad de luz cuando es época de migración para evitar que las aves cambien de ruta y se acerquen a los edificios. Bueno, acá dice, es una buena idea. Bueno, Flavia dice, si ponemos los bebederos y comederos en patios, balcones, etcétera, sin que tomemos las previsiones con las ventanas, fue algo que nos acaba de mencionar. Sí, entonces estén junto a las ventanas, los colocan. Martín Lezama comenta, me consta que el uso de verjas o cerca protectora de ventanas o puertas colocadas para seguridad reduce las colisiones. En mi casa, en 14 años, nunca he tenido colisiones
y está protegida por verja. Lourdes dice, ¿dónde podemos encontrar la grabación de la conferencia? Esto lo vamos a tener más adelante, lo vamos a mandar por correo electrónico. Va a estar en el canal de YouTube de Environment for the Americas. Veamos, acá hay saludos. Este tipo de estudios son muy importantes porque crean conciencia de proteger las aves contra ventanas. ¿Qué recomiendas para los edificios de muchos pisos? Es lo que acabamos de mencionar. Acá dice Lilian, aquí por un tema de seguridad por sismos se ha empezado a colocar cintas decorativas en ventanas y puertas de vidrio. Es una medida preventiva en caso que los vidrios se destruyan por el movimiento, pero indirectamente ayuda a las aves. Adriana Cabral dice, ¿conoce de algún estudio donde se comparen las muertes de aves por colisión en ventanas, por electrocutarse en cables de alta tensión por generadores eólicos? No, el tema de las aves que mueren por torres eólicas o por cables eléctricos, no conozco realmente muchos datos sobre eso. Pero algo que siempre mi profesor repetía era que las ventanas están por todas partes. Entonces es un problema que hay que tomar en cuenta. Otro dato que no mencioné, pero que me acordé ahora, es que aquí en Costa Rica las aves residentes también tienen una especie como de pico, que es cuando comienzan a reproducirse. Entonces los pichones, los juveniles, comienzan también, están aprendiendo a volar y todo, también se andan matando en ese momento. Okay. Dice Bernice, ¿cómo hicieron para obtener la información? ¿De qué manera motivaron a las personas para que hicieran los reportes? Bueno, en primer lugar, buscamos un grupo que es el de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, donde mucha gente visita este grupo porque se publican fotos muy bonitas de aves. La gente comparte fotos muy lindas de aves todo el tiempo. Eso atrae a la gente porque es algo positivo. Y en este grupo, que la gente estaba también interesada en las aves, comencé a publicar semana tras semana un pequeño anuncio diciendo, si ve un ave que ha golpeado contra ventanas, reporte la colisión en este grupo. Entonces las personas comenzaron a compartir sus reportes y posiblemente otras personas, al ver que se compartían, a su vez compartieron sus propios reportes. Esto siguió por un año más o menos o más, pero en algún momento las personas comenzaron como posiblemente a sentir como que ya se sentían deprimidas de tanto ver tantas aves golpeándose. Pero en realidad aquí en Costa Rica la gente ha colaborado muchísimo. Es decir, este proyecto sin la colaboración de la gente no sería posible y ha continuado incluso tiempo después enviando todavía reportes y siempre dando su anuencia a compartir los datos. Ok, y tenemos dos últimas preguntas. Dice, ¿es el sol y los reflejos el verdugo de las aves? ¿Hay más o menos colisiones cuando no sale el sol? Esta es una buena pregunta, no se ha estudiado científicamente, pero de hecho un señor en Monteverde que no era científico, pero él me lo decía. Yo creo que cuando hay más luz, cuando hay más sol, el reflejo es más vívido y hay más colisiones. Y creo que es así. Cuando hay un poquito menos de luz, como que tal vez es posible ver a través del vidrio y ver que hay cosas. Cuando el reflejo es muy vívido, muy brillante, pues es posible que se den más colisiones. Ok, y la última pregunta dice, ¿a qué distancia deben colocarse bebederos o plantas frente a las ventanas? Tal vez nos podría repetir la distancia a la que pueden colocarse. Se dice que ojalá a 30 centímetros o menos, o sea, lo más cercano posible de la ventana. El asunto aquí es que los colibríes o los árboles, las aves que llegan a comer frutas, cuando estén comiendo las frutas, toquen la ventana y se den cuenta que hay un peligro allí. Entonces ya no van a golpearse. Esa es la idea, por lo menos. Sí. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias, Rosemary, por atenderlas. Gracias por tan importante tema. Y dejo la palabra a Laura Babulal. Thank you, Dr. Rosemary Manacho. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosa Marie, por toda la información.
Fue muy educativo. And I hope everyone who attended today that they can learn something and take it home. Espero que todos los que asistieron hoy se lleven algo, hayan aprendido algo y puedan compartir este mensaje para poder proteger a las aves. Gracias a Rosmaría por tomar su tiempo y presentar. To share your knowledge and all of your hard work, 7 years dedicated. Muchas gracias por todo su trabajo, 7 años estudiando esto. Y gracias a todos los que asistieron y se tomaron el tiempo para estar aquí con nosotros. Next webinar. La próxima semana vamos a tener el próximo taller con Leticia. Sí, la próxima semana tendremos el cuarto webinar con el tema aves y plástico, así que los esperamos siempre a la misma hora. All right, so we hope you all join us for that next webinar next week, Thursday, same time. Ojalá que se puedan unir con nosotros la próxima semana para el próximo taller. Gracias por la traducción. Gracias a todos por estar aquí. ¿Tienen alguna pregunta para la próxima? Pueden contactar a Leticia, a Miguel o a mí. Gracias. Hasta luego.